partir de mañana, el gobierno de España nuevamente impondrá el uso obligatorio de tapabocas en centros sanitarios por el enorme repunte de casos de gripa y de COVID-19. Es noticia en desarrollo desde Madrid con nuestro corresponsal permanente en la capital española, Andrés Gil. Adelante, Andrés, con esta información. Bueno, a tener cuidado y a empezar a usar de nuevo el tapabocas. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes de la mañana de NTN 24. Es la noticia del momento en el arranque de esta semana en España. Desde ayer se está hablando de esa posibilidad y hoy queda plenamente confirmado que a partir de este miércoles el gobierno español impondrá el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales, centros de salud y en farmacia. Inicialmente durante 15 días en farmacias, inicialmente durante los próximos 15 días, pues se considera que tras las fiestas de Navidad y Año Nuevo podría haber un pico más alto aún de contagios durante las próximas 2 semanas como consecuencia de esas reuniones. No están de acuerdo la totalidad de las regiones, de los gobiernos regionales aquí en España con esta determinación tomada por el gobierno central de imponer nuevamente el uso de las mascarillas en los hospitales. Y no están de acuerdo pues consideran que la incidencia en cada región es diferente y que podría haber técnicamente otras medidas más adecuadas para no causar pánico entre la población y llevar a cabo de manera efectiva un control eficaz de los contagios. De cualquier manera, el gobierno central quiere asegurarse, va a imponer de manera obligatoria que a los hospitales, a los centros de salud y a las farmacias no se pueda ingresar a partir de mañana sin el uso del tapabocas o de la mascarilla, esto como estrategia para contrarrestar los picos de contagio que están en unos niveles muy elevados durante las últimas semanas y que podrían elevarse más aún durante los próximos días. Es importante resaltar, es importante conocer que en España hay gripe A, gripe B, hay influenza tradicional y hay coronavirus en este momento en altas cantidades, aunque desde luego el coronavirus ya no tiene el nivel letal que tuvo en los años anteriores. Por eso, la propia ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado las medidas durante las últimas horas. Acabamos de terminar el Consejo Interterritorial convocado para analizar y para coordinar las medidas en torno al incremento de las infecciones respiratorias y la epidemia actual de gripe y sus consecuencias en el aumento de la tensión en nuestro Sistema Nacional de Salud. Como Ministerio de Sanidad nos preocupamos y nos ponemos codo con todas las comunidades para tomar las mejores decisiones que protejan y que velen por la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Hemos hablado, hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Hemos recogido algunas de las iniciativas de las comunidades, como puede ser ampliar estas recomendaciones de mascarilla en las farmacias, y hemos dado un plazo de 48 horas para recibir todas sus aportaciones. También hemos planteado la necesidad de dar un soporte jurídico a través de una declaración de actuación coordinada a todas aquellas comunidades de diferentes colores políticos que ya han introducido la mascarilla en sus sistemas sanitarios. Y a pesar de que esta medida, esta determinación estará vigente a partir de este miércoles, a partir de mañana, ya estamos notando en muchos hospitales como este donde nos encontramos, en el Hospital de La Paz en Madrid, que hay muchos pacientes y muchos usuarios que ya están utilizando la mascarilla de manera preventiva, por precaución, ya se están acercando acá. Si tienen gripe, pues para evitar convertirse en foco de contagio, y si no la tienen, para evitar contagiarse. Hay por supuesto quienes no están de acuerdo, pero la mayoría de los usuarios sí comparten que esta medida sea aplicada de manera transitoria. Bien, sin ningún problema. Sin ningún problema. Venimos de unas épocas duras con la mascarilla. Claro, y esto nos protege. Se confirmó en la época de pandemia, entonces pienso que es positivo el uso, sí. Sí, tanto en hospitales como en centros donde haya mucha gente. Y este pico de contagios de enfermedades respiratorias en España llega al mismo tiempo en que llega el frío intenso. Durante el resto de esta semana el pronóstico indica que habrá regiones en España donde incluso las temperaturas estarán en 10 grados centígrados bajo cero. Llegan tormentas de nieve a varios sectores de España, principalmente al norte y al este del país, lo cual desde luego aumenta la alerta de las autoridades sanitarias, pues los picos de contagio de enfermedades respiratorias podrían dispararse mucho más. Habrá tormentas de nieve, habrá aguaceros
muy fuertes en varias regiones de España, incluso aquí en el centro del país podría producirse alguna nevada y esto por supuesto complicaría mucho más aún la situación para los centros de atención, para los centros sanitarios que podrían recibir más cantidad de pacientes por la llegada del frío y por la llegada de las enfermedades respiratorias. El gobierno español también determinó que los trabajadores que sientan síntomas fuertes de tener enfermedades respiratorias puedan de manera propia, de manera autónoma, darse de baja laboral durante 3 días, hacer una declaración responsable, sin necesidad de ir al médico a que les dé su incapacidad laboral, dar ellos mismos una declaración responsable para no acudir al trabajo durante 3 días y cuidarse así de convertirse también ellos, los trabajadores que estén enfermos, en foco de propagación de estas enfermedades. Información desde Madrid, un abrazo para todos, un feliz día, nos vemos más tardecito en nuestras próximas emisiones. Vamos a agradecer este reporte de nuestro periodista permanente en Europa, Andrés Gil, y a esta hora nos acompaña el doctor Juan Gestal, es médico infectólogo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. Bienvenido a NTN 24. Hola. Doctor, ¿hay que preocuparse por lo que está viviendo España? Hay gente que dice coloquialmente, hay una epidemia de gripe en territorio español. Hay denuncias de que los centros de salud están abarrotados de personas con enfermedades respiratorias, con mucha gripe. ¿Qué es lo que se está viviendo en los centros de salud de España? Bueno, más o menos lo que se vive todos los años por esta época, la época de la gripe. No es una situación especialmente preocupante desde mi punto de vista. Hay ahora una sobrecarga de la atención de urgencias de los hospitales, sobre todo. Doctor, obviamente la mayor preocupación, el trauma con el que ha quedado la humanidad es cuando hablamos de nuevo de COVID-19 y relacionamos inmediatamente que el uso del tapabocas, del barbijo, pues tiene que ver no solamente por la gripa, sino también para evitar esas nuevas cepas. Todo el tiempo se está hablando. ¿Es que existe el riesgo de acercarnos a una nueva pandemia? No, en absoluto, en absoluto. Estamos en la onda estacional de gripe del invierno. El COVID pues está en una situación más o menos estable, con ligeras oscilaciones, un poquito más de presión hospitalaria, poco más, no es un problema importante. El sincitial respiratorio, que siempre va antes de la gripe, pues ya llegó hace 2 semanas, ya alcanzó el pico. Y ahora está descendiendo. Bueno, pues coincide un poco todo este conjunto de infecciones respiratorias y hay una sobrecarga asistencial en los hospitales. Bueno, esa es la situación, pero es una situación que tenemos pues prácticamente todos los años, ¿no? ¿Está bajo control? Porque hay esa alarma y el reporte de que los centros de salud están abarrotados. Es decir, sabemos que hay ese pico, pero ¿en cuánto tiempo usted cree que volveremos a la normalidad? Ya el gobierno obligó a que el uso del tapabocas es imperativo en los centros de salud, por ejemplo. Bueno, vale, bien. El uso de la mascarilla en la pandemia, tenemos todos ahora muchísima experiencia de esto, ¿no? La mascarilla, la eficacia del uso de la mascarilla por la población en general es muy discutible. ¿Por qué? Pues porque no se usa la FFP2, porque no se lleva bien puesta, porque no se cambia con la periodicidad de acuerdo con su uso, que hay que cambiarla. Bueno, las medidas más eficaces sabemos que son la ventilación y la distancia social. Y luego pues hacer una burbuja en torno a los más vulnerables. La mascarilla ahora la va a ser obligatoria en los centros sanitarios, en los hospitales, lo ha acordado el Ministerio, incluso en las farmacias. Bueno, es una cuestión pasajera, unos días nada más, supongo. Porque esto ahora estamos ya alcanzando en algunas comunidades en esta semana, en otras en la siguiente o en 2 semanas más, va a alcanzarse el pico de la incidencia de gripe y después va a comenzar a bajar. Bueno, por tanto, nos quedan todavía unas cuantas semanas con problema. Yo, cuando me han preguntado, yo lo que he recomendado es que aquellas personas vulnerables en las que está indicada la vacunación de la gripe, que se vacunen, porque en 2 semanas van a tener anticuerpos. Y el virus, las cepas de virus que están circulando son predominantemente H1N1 y las que están circulando tienen una
similitud grande con la de la vacuna y por tanto la vacuna va a ser muy protectora esta temporada, la vacuna de la gripe. Doctor, y quizás pues para las personas que todavía no tienen esa vacuna, si usted nos pudiera dar quizás luces o unas recomendaciones muy importantes. Ya ha hablado usted de lo importante que es el buen uso de la mascarilla, el correcto uso y también ese distanciamiento. Pero ¿qué más hay que tener en cuenta para proteger a nuestros seres queridos y para protegernos nosotros? Porque el pico no solamente se está presentando ahorita en España, también hay varias ciudades en América Latina donde se está viendo que hay ya congestión en los centros médicos justamente por estas olas de gripa, de resfriados que vienen a un poco más, a cosas un poco más serias. Bueno, si uno está infectado, uno tiene la gripe, pues debe, o incluso un resfriado, para no transmitir el resfriado también, pues debe evitar el contacto con los demás, aislarse un poco de los demás. ¿Puede usar el barbijo? Bueno, pues puede usar el barbijo. Y bueno, ese tipo de medidas. Después otra cosa que hay que hacer es con los más vulnerables, con las personas más vulnerables en las que padecer una gripe puede suponer un problema grande de que tenga una descompensación de otras patologías que puedan tener, pues en torno a estas hay que establecer una especie de burbuja. Durante este tiempo, unas semanas, que va a ser más o menos el tiempo en que vamos a tener el problema más grande, aunque ahora alcanzaremos el pico y después hay que descender y el descenso todavía llevará algún tiempo más. En pantalla el doctor Juan Gestal, médico infectólogo, además catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. Le agradecemos mucho haber conversado esta mañana con nosotros. Una muy buena tarde para usted. Igualmente, ha sido un placer. Hasta pronto.